por Israel. Orar, Salmo 122 dice, orar o pedir por la paz de Jerusalén. Así es, Señor. Y esa es una de las oraciones que menos hacemos. ¿O usted ora por Israel? Amén. De todos los que estamos aquí, son pocos los que oran por este pueblo. Y alguien me va a decir, pastor, pero que ese no es el pueblo de Dios, somos nosotros. Ellos lo rechazaron. Sí, pero no se le ha olvidado leer Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11 declara en todo su capítulo que Dios no ha rechazado a Israel. Aún sigue siendo parte del pueblo de Dios. Es su pueblo. Es quien con que comenzó toda la historia del Evangelio, la historia de la presentación de Dios hacia el mundo. Que le haya rechazado, bueno, Dios se ha encargado de tomar cartas ahí, pero aún, hermanos, siendo desobediente, Dios ha bendecido y ha cuidado a su pueblo. Por eso es nuestra responsabilidad estar orando. Y usted va a decir, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Tiene que ver, porque si tomamos la palabra tiene que ser completa. No solamente orar por nuestras necesidades, la Escritura nos enseña a orar por nuestros gobernantes, orar por nuestra familia, orar por nuestros enemigos, orar por quienes se levantan en contra de nosotros, orar para que Dios tenga misericordia aún de quienes nos desean el mal. Sí, Señor. Y eso aparece en la Escritura. No es algo inventado por el hombre. A veces, hermano, no tenemos respuesta a nuestras oraciones porque pedimos mal. Pedimos para nuestros deleites. Pero cuando comencemos a pedir de acuerdo a la Escritura, usted se va a dar cuenta cómo Dios, hermano mío, se glorifica en su vida. Cuando dejamos de lado quizás nuestros deleites, porque la Escritura así lo dice, ustedes no reciben porque piden mal, porque piden solamente para vuestros deleites. Amén, así es. Y vuestros deleites son que yo quiero quiero estar sano, que yo quiero estar bien, que yo quiero ser próspero, que yo quiero salir de las situaciones en las que estoy. Ese es mi deleite. Pero la voluntad de Dios es totalmente distinta. La voluntad de Dios en nuestra vida es que nosotros seamos transformados, en que nosotros nos santifiquemos, en que nosotros le adoremos, le busquemos, que nosotros demostremos la gloria de Dios en nuestras vidas. Entonces, cuando oramos en esa dirección, nuestra vida cambia radicalmente. Y eso aparece en la Escritura. No aparece en otro lado que no sea la palabra del Señor. Y como estamos hablando de la palabra del Señor, esta era la introducción que quería dar. Ya todos sabemos lo que está ocurriendo en Israel, más de 1100 muertos. Ya todo esto, hermanos, a raíz de la celebración, más encima, los judíos tienen una celebración especial que es el Rosh Hashanah, que significa el año judío, es la celebración del año nuevo para ellos, dura 10 días y el último día es el día del Yom Kippur, una fiesta judía importantísima también, donde se celebra el día del arrepentimiento, del perdón, donde los judíos durante esos 10 días se humillan ante Dios, reconocen sus pecados, sus faltas y no se lavan, no comen, no tienen relaciones sexuales, se santifican durante 10 días. Y usted me dice, 10 días, no importa, son esos días que ellos ocupan para acercarse a Dios. Y Dios, aunque no lo crea, Dios muestra su misericordia. Y justamente en este día de Yom Kippur ocurre la tragedia que todos sabemos que está ocurriendo. Y esperamos en el Señor y oremos en esa dirección, hermano, de que Dios tenga misericordia y que esto no avance, porque esto puede escalar a una escala mayor. ¿Ya? El mundo árabe, que es el mundo, se lo decía mi hijo menor, cuando nace el primogénito Esaú y Jacob, de ahí viene la guerra, hermano mío. Jacob simboliza el pueblo de Israel y Esaú es el padre de los árabes. De ahí comienza el pueblo árabe a tener esta rivalidad y hasta el día de hoy, hermanos míos, hay rivalidad entre estos dos pueblos. Ya escuchaba las noticias, el mundo árabe está a favor de Palestina y está dispuesto a ayudarle en esta guerra. Estados Unidos ya mandó barcos con armamento para poder apoyar a Israel, y entonces si esto no se para puede escalar
a una guerra mayor. ¿Y quiénes pierden? El ser humano. Amén. El ser humano. Ya tenemos una chilena muerta, tenemos chilenos queriendo arrancar y no pueden. No sé qué vaya a hacer este gobierno, pero no pueden salir del país. Como les decía, hasta las últimas horas, 1100 muertos entre los dos bandos. Y estamos hablando de civiles, estamos hablando de niños, estamos hablando de hombres, mujeres que no tienen nada que ver en el asunto, pero han participado de esta guerra. Por eso es necesario, hermano, estar orando. Cuando usted diga en su corazón, ¿y por qué oro? Acuérdese de orar por Israel. Hay mucho por qué orar. Lo que no tenemos es tiempo. El tiempo a veces no nos alcanza para orar. Porque a lo mejor decimos 10 minutos y en esos 10 minutos, 9 minutos pensamos en nosotros. Y el último minuto pensamos en los demás. Hagámonos más tiempo. Hagámonos más tiempo para poder interceder por nuestros hermanos, por la iglesia, no solamente de allá, de acá, por las rivalidades que hoy día se están levantando. ¿Cuántos muertos han habido durante estos días, hermano? ¿Cuánto asesinato, cuánta maldad se está levantando? Y la iglesia aún sigue pensando en sí misma. Por eso es necesario orar, y eso aparece en la Escritura. Por eso estamos en esta serie de aprender acerca de la importancia de la Escritura, acerca de obedecer lo que es la ley de Dios, los mandatos de Dios. Y hoy día vamos a tener una palabra que espero en el Señor también pueda llenarnos y pueda llevarnos a acercarnos más a Él. Estamos en el Salmo 119. La semana pasada vimos de los versículos 1 al 8. ¿Alguien se acuerda de lo que hablé la semana pasada? Los que vieron el video se acuerdan de lo que hablé la semana pasada. Yo me acuerdo porque yo lo hablé, pero ¿alguien se acuerda de lo que dije? Tarea para la casa. Meditar en lo que se habla, hermano, meditar en lo que leemos. Hablé sobre la obediencia. El salmista lo que desea es obedecer la palabra de Dios. Y hoy día vamos a hablar de los versículos 9 al 16. Y si tuviera que ponerle un título a este mensaje, sería Refugiados en su palabra. Refugiados en su palabra. Salmo 119, versículos del 9 al 16. Y lo leemos, ¿lo tenemos? Ya, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Mire lo que decía el salmista en estos versículos. Como lo dije la vez pasada, esto es un acróstico. Acrósticos son poemas ya que son de fácil aprendizaje. Nosotros estamos acostumbrados a veces a aprendernos versículos bíblicos, pero no meditar en ellos. No sabemos versículos bíblicos de memoria, pero no meditamos realmente en lo que estamos leyendo. Y aquí el salmista lo que quiere hacer es que Dios, hermanos, pueda enderezar, cuidar, limpiar, hacer que su vida obedezca sus estatutos, su palabra. Porque a la final el único, hermanos míos, que nos puede ayudar a tomar la palabra y a llevarla por práctica es el Espíritu Santo.
un corazón refugiado en su palabra. Y lo primero que vamos a ver es un corazón limpio. Probablemente la juventud es la época en nuestra vida donde más vivos nos sentimos. Los que somos jóvenes nos sentimos más vivos. Queremos hacer un montón de actividades. Mi hijo dice, no sé si que él no sé si está así o yo. Pero nos sentimos vivos y queremos hacer un montón de actividades, tenemos fuerza, tenemos energía, ¿cierto? Y queremos hacer un montón de cosas. Salomón ahí en Eclesiastés capítulo 11, versículo 9 dice: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. La Escritura, hermanos, describe la juventud como un periodo de disfrute, donde uno disfruta de hacer cosas, de hacer un montón de actividades, pero al mismo tiempo es una época en donde se debe ser responsable, sobre todo ante el Señor. El salmista pregunta: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y aquí el salmista no está diciendo que solamente el joven es aquel que tiene que limpiar su vida. Está dando a entender que un día el joven va a cometer un pecado y va a tener que limpiar ese pecado o esa maldad que hay en su corazón. Sí, Señor. Y alguien me va a decir: pero ahí entonces el pastor le está hablando a los jóvenes, en la palabra le está hablando a los jóvenes. No, hermano mío, el salmista no está dando a entender eso. No está diciendo que los que son adultos o tercera edad den rienda suelta a sus pecados, porque aquí está hablando a los jóvenes. No está diciendo eso. Escúcheme bien, sea en la niñez, en la juventud, en la adultez, en la vejez, necesitamos limpiar nuestro camino. Amén, amén. Necesitamos, hermanos, limpiar nuestra vida. Sí, Señor. Y el salmista está diciendo: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Amén. La única forma de limpiar nuestra vida es guardando su palabra. La única forma de limpiar nuestros pecados y nuestras maldades es guardando su palabra. Amén. El pecado no es un problema de edad, es un problema de corazón. No crea que un joven va a cometer más pecado que un adulto. No, el adulto puede cometer más pecados que un joven, porque el pecado no es un tema de edad, es del corazón. Y el corazón, hermano, es que necesita ser limpiado constantemente. Amén. Gloria a Dios. Si hemos nacido de nuevo, Y sea, Señor. hemos sido trasplantados de corazón. Y ese corazón nuevo, que fue un corazón de piedra y ahora Dios lo trasplantó en un corazón de carne, necesita ser mantenido constantemente. Y el único que puede hacer, hermanos míos, que ese corazón siga latiendo por Cristo es Dios a través de su palabra. Así es. Gracias, Señor. Debemos asumir que somos a veces impotentes ante el pecado. Y es por eso que necesitamos la palabra de Dios. Cuando uno estudia, por ejemplo, la armadura de Dios, se va a encontrar con una arma que es ofensiva. Y esa arma ofensiva es la espada. Y la espada simboliza a la palabra del Señor. ¿Sabe lo que está diciendo? Está diciendo que la única manera de cortar la maleza es a través de la palabra. La única manera de cortar nuestros pecados y nuestra maldad es a través de la palabra que Dios ha dejado. Amén. Gracias. Cuando Cristo se presenta, o Satanás se presenta ante Cristo, ¿qué le dice? Escrito está, escrito está, escrito está. Solamente al Señor adorarás. Es la única manera de vencer toda tentación. Es la única manera de vencer todo ataque del enemigo. Es a través de la palabra. Amén. Y a veces, pucha, que nos cuesta Habla, no habla, no. entender o estudiar o meditar en la palabra. Así es. Si estamos en Cristo, hemos sido limpiados por el poder de la palabra, pero también tenemos la capacidad para tomar esta palabra y vivir en dependencia del Señor. Y alguien me va a decir: no, es que no podemos vivir en dependencia. Claro que sí se puede. Juan 15:10 dice: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor.
¿Usted guarda los mandamientos del Señor? ¿Qué significa guardar los mandamientos? ¿Solamente tenerlos aquí en el corazón y nada más? Significa aplicarlos, significa obedecerlos, significa llevarlos a la acción. La pregunta del salmista es clara: ¿con qué limpiarás tu camino? Y eso me recuerda las palabras del apóstol Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Cómo limpiamos nuestro camino? A través de la palabra. Jesucristo sigue diciendo, como cuando Él iba a sanar a alguien y le decía: ¿quieres que te limpie? Él le decía: quiero. Jesucristo quiere limpiar. Hay una alabanza que cantan, yo no sé si todos los domingos, pero hartas veces los domingos, y la escucho cuando a lo mejor estoy limpiando el auto y la cantan a todo pulmón. Quiero limpiar tus heridas, quiero limpiar tu corazón. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, hermanos míos. Quiere limpiarnos, pero a veces nosotros no nos dejamos limpiar. Debemos tener esa respuesta, como dice el Salmo 51:2. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Es esa su oración? ¿Usted ora en esa dirección? Lávame más de mi pecado, lávame más de mi maldad. ¿O solamente oramos pidiéndole cosas? El salmista aquí que está hablando es un hombre regenerado y temeroso, que está buscando al Señor con todo su corazón. Al contrario, el hombre, hermanos, que no conoce al Señor, el hombre que tiene pecado y que está caído, está inhabilitado de buscar a Dios. No hay quien busque a Dios, dice Romanos. Pero aquel que ha sido regenerado, ese busca a Dios de verdad. Necesitamos, hermanos míos, buscar al Señor mientras puede ser hallado. Y buscar al Señor no es solamente orar, es orar conforme a su palabra. Usted quiere encontrar al Señor, usted tiene que buscarlo a través de la palabra. Orar conforme a su palabra. Y en medio de esa búsqueda, el salmista ahí en el versículo 10 le dice: no dejes que me desvíe de tus mandamientos. Oh, qué oración, hermano mío. Ojalá pudiéramos tener esa misma oración en nuestra vida. Señor, no permitas que me desvíe de tu palabra. No permitas, Señor, que desobedezca tu palabra. Así es, Señor. ¿Por qué? Porque el único, hermano mío, que nos puede ayudar a buscar realmente a Dios es Dios mismo, a través de su Espíritu Santo. El salmista aquí quiere vivir ligado a los mandamientos del Señor, quiere evitar el pecado, porque el pecado, hermanos míos, nos hace desviarnos de sus mandamientos. Así es, Señor. Mientras Él dice: no mientas. Y uno está buscando la verdad. Cuando usted no guarda su palabra, cuando usted no busca a Dios, lo primero que hace es mentir, y con facilidad. La palabra hebrea que se usa en el Antiguo Testamento para pecado es chata, que significa no dar en el blanco, perder el camino, equivocarse. Y eso lo hacemos constantemente, hermano. Nos equivocamos. Con facilidad perdemos el camino. Con facilidad, hermano, nos desviamos. ¿Y sabe por qué ocurre eso? Porque no tomamos en serio la palabra del Señor. Dios nos compara a su pueblo, a la iglesia, como ovejas. Y las ovejas son propensas a deambular, a andar por cualquier lado. Son débiles, son torpes y fácilmente se desvían del camino. ¿O no es así? Por eso el pastor tiene que andar con el callado ahí para pegarles, para enderezarla. Porque fácilmente usted le muestra el camino y ya se van para allá. Y ya se van para otro lado. Y ahí el pastor tiene que usar herramientas para poder
enderezar sus vidas. En algún momento lo vimos cuando hablamos de las ovejas, o les enseñé de las ovejas. Bendito mi Señor. Cuando las dos pelean por comida, como los hermanos pelean así entre ellos, ¿qué hace el pastor? Agarra la pata derecha de una, agarra la pata izquierda de la otra y la amarra. Y ahí van picoteándose hasta que aprenden a vivir juntas. Porque las ovejas son así. Les gusta mandarse a cambiar. Me aburrí de este pastor, me voy para allá. Como decir, me aburrí de esta iglesia, me voy para allá. Y me voy para allá. Y me voy para acá. Y andan haciendo lo que quieren. Por eso el pastor tiene que tenerla ahí disciplinada. Jesucristo dijo, hermanos, que obedecer la voluntad del Padre era su comida. Y la voluntad del Padre para nosotros está aquí. Por lo tanto, esta debe ser nuestra comida, nuestro alimento constante, diario. El versículo 11 es el pasaje o el versículo clave de esta sección. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Cuántos de los que estamos aquí pecamos? ¿Y por qué pecamos? Según lo que dice el versículo 11, porque no hemos guardado los dichos de Dios. El salmista eso está diciendo, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En cambio, como no le estoy tomando asunto a la palabra, peco fácilmente. Nadie nos conoce como usted. ¿Cuál es el mejor libro del mundo? Del pecado. Dígame, ¿cuál es el mejor libro del mundo? Así como con inseguridad, le dijeron así como a la chunte, sí, la Biblia. La Biblia es el mejor libro, es el libro, uno de los libros más vendidos del mundo. ¿Y cuál es el mejor lugar para guardarlo? ¿Y lo hacemos? ¿Cuál es el mejor lugar para guardarlo? Ahí tenerlo en el Salmo 91. Ahí está. No, yo lo tengo en la repisa, cosa que abro la puerta y veo la Biblia. Ay, me está resguardando. No, el mejor lugar para guardarlo es en el corazón, hermanos míos. Puede que la Biblia esté en el escritorio, en el hogar, en la biblioteca, en la cómoda, pero la palabra de Dios es para que sea guardada en el corazón. No en una hoja, no fuera de nosotros, no es un amuleto, sino que esta es nuestra regla, hermano mío, interior de norma, de conducta. Y esos mandamientos deben ser guardados en el lugar donde pensamos y sentimos, que es el corazón. El salmista está diciendo que para poder estar refugiados en su palabra, primeramente esta palabra debe ser resguardada en nuestro corazón. ¿Dónde están todos los conflictos? En nuestro corazón, en nuestra mente. Ahí están todos nuestros conflictos, todos nuestros problemas, todos nuestros pensamientos. Ahí tiene que estar la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque Jeremías lo dice ahí en Jeremías 17. El corazón del hombre es engañoso. Y siempre vamos a tomar decisiones equivocadas si no está la palabra del Señor primeramente en nuestras vidas. ¿Cuál es el propósito del hombre en esta tierra? ¿Por qué Dios creó al hombre? ¿Cuál fue el propósito principal? Que Dios me bendiga, que Dios me prospere, que Dios me sane, que Dios me dé título, que Dios me... No, ese no fue el propósito central. Porque Dios creó al hombre. Dios creó al hombre para que el hombre pueda glorificar a Dios. Ese fue el propósito por el cual fue creado. Para que el hombre pudiera glorificar a Dios. Pero si no guarda la palabra del Señor, jamás va a glorificar a Dios. La única manera de glorificar a Dios es conociéndolo, sabiendo quién es Él. Y aquí está todo como es nuestro Dios. El autor dice, yo no quiero pecar contra ti. Todo pecado, hermanos, es un atentado contra Dios. El salmista está diciendo, quiero guardar los mandamientos para no pecar contra ti. Todo pecado, hermanos míos,
Es un problema de amor. Porque todo pecado es una demostración de lo insatisfecho que a veces estamos del amor de Dios y de su palabra. Dios lo llena todo para su vida. Dios es amor, Dios es completo, Dios es todo. ¿Y por qué pecamos? Ay, que somos débiles. Ay, que tenemos la naturaleza. Es que no tomamos en serio su palabra. Esa es la verdad. Por eso hay que tener cuidado de convertir el pecado en una forma de vida aceptable. Recuerde lo que dijo el Señor a través del profeta Isaías, en Isaías 5:20. Ay de lo que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de lo que hacen eso. Y hoy día, déjeme decirle, que gran parte de la religión actúa así. Y en eso nos incluimos nosotros. Ay, si no es pecado robar, ay, si no es pecado hacer esto, ay, si no es pecado hacer esto otro. Si Dios es un Dios de misericordia, Dios ama lo homosexual, Dios ama esto, Dios ama esto otro. Y nos basamos en eso, pero cuando la Escritura dice que para Él es abominación, es pecado. Ay de lo que a lo malo le llaman bueno. Ese ay es juicio. Ese ay es castigo. Es Dios poniendo su mano encima de aquella persona. Para Dios es pecado mentir, robar y hacer un montón de cosas. Rechazarlo a Él es pecado. No tenerlo a Él en primer lugar es una ofensa y es un pecado. Sí, Señor. Los israelitas en una ocasión, cuando fueron liberados de la esclavitud de Egipto, habían cantado, llevaban 3 días y cantaban un canto de libertad. Hemos sido libres, hemos sido libres. 3 días después de su liberación, llegaron a Mara, un pueblo donde no pudieron beber agua del mar porque estaban amargas. 3 días. Y esos 3 días cantaban a Dios. Pero se encontraron con un problema y empezaron a criticar a Dios. Es que el agua es amarga, entonces empezaron a murmurar en contra del Señor. Y Moisés va y le dice al Señor, ¿qué vamos a hacer? Y el Señor le muestra un árbol. Y le dice, anda, toma ese árbol y échalos a las aguas. Y las aguas se convirtieron en agua dulce. Y pudieron beber. Dios les dio una ordenanza a Moisés y Moisés la llevó a la práctica. Cuando la Escritura dice que Dios le mostró un árbol, esa palabra mostrar significa instrucción, ordenanza. Que en el hebreo significa Torah. Usted ha escuchado esa palabra, la Torah. La Torah son instrucciones, son ordenanzas. Solo que después, hermanos míos, Moisés obedeció la instrucción, obedeció la Torah que el Señor le había mostrado arrojando el árbol a las aguas, es que ocurrió el milagro y ocurrió el beneficio para el pueblo. Lo mismo pasa con nuestras vidas. Cuando está la instrucción, la Torah, la palabra de Dios, y nosotros la tomamos y la llevamos a práctica, es que vemos la bendición y la gloria de Dios sobre nuestras vidas. ¿Y cuántos de los que estamos aquí hemos tomado agua amarga? ¿Y cuánto le hemos reclamado al Señor por esa agua amarga que hemos tomado? Más de alguno le ha reclamado, pero Señor, si soy tu hijo, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo me va a pasar esto? Y el Señor sabe lo que nos dice, toma esto, la instrucción, arrójala. Y cuando la arrojes, cuando la vivas, te vas a dar cuenta que esa agua amarga se va a convertir en agua dulce. Por eso, hermanos míos, es importante la palabra del Señor en nuestras vidas. La ley del Señor es como el perro ovejero. Por eso los pastores tienen un perro. El perro va y ladra y les pega y las muerde a las ovejas. ¿Y qué es lo que está haciendo? Está enderezando su camino.
Este es el perro ovejero, la ley del Señor, que está ahí mordiéndolo, que está diciéndolo que esto es pecado, que vuélvete a Dios, que búscale, que adórale, que consagra tu vida, que santifica tu vida. Y esa es la manera, hermanos míos, que nosotros tenemos que enderezar nuestra vida a través de la palabra. Así es, Señor. Alabado su nombre. Nuestra mejor adoración es obedecer. ¿Pero qué obedecemos? Su palabra. ¿Quiere transformarse en un adorador? Obedezca su palabra. Que cuando Él le dice ámame, que cuando Él dice solamente de labios me buscas, voy a comenzar a buscarte con el corazón y la mente. Que cuando Él le diga santifícate, nos santificamos para Él. Que cuando Él nos diga búscame de verdad, nos humillamos y le buscamos de verdad. Y eso pasa al segundo punto. Un corazón enseñable. ¿Cuántos de los que estamos aquí queremos que Dios nos enseñe? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Dios está viendo todo y escuchando todo lo que ustedes están diciendo. ¿Quiere usted ser un corazón enseñable? La única manera de crecer es que nos dejemos enseñar, hermanos. No que yo les enseñe, que nos dejemos enseñar. El versículo 12 del salmista está diciendo: bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos, enséñame tu palabra. Quiero que tú me enseñes para poder yo llevarlo a la práctica. Amén, amén, que así sea, Señor. La única manera, hermanos míos, de crecer es pedirle al Señor: enséñame tu palabra. Que no hagas a tiempo. Enséñame, Señor, porque no lo sabemos todo. Iglesia amada, no lo sabemos todo. Por eso el salmista y en el versículo 18 exclama: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Hoy en día se debate mucho entre la ley y la gracia. Algunos dicen que no necesitamos la ley, que solamente la gracia que está en el Nuevo Testamento, pero están equivocados, porque necesitamos la ley y necesitamos la gracia. ¿Sabe por qué? Porque la ley, que es la palabra de Dios, nos muestra nuestros pecados, nos muestra nuestra desobediencia, nos muestra lo malo que somos, y la gracia es la que nos santifica y nos perdona. Por eso necesitamos las dos cosas. Gracias, Señor. ¿O usted cree que Cristo no nos mostró nuestros pecados? ¿Usted cree que Cristo no habló de nuestras falencias, de nuestros pecados, de nuestros errores? Claro que habló. Claro que nos enseñó. Y ahí necesitamos la gracia para que Él pueda redimirnos y perdonarnos. Y alguien me va a decir: pastor, es que es difícil entender la Biblia. Y claro que es difícil entender la Biblia. Y yo le voy a explicarle una cosa: Dios lo hizo con su qué. Él es sabio. Y usted me dice: ¿para qué lo hizo así si yo quiero entender? Porque la única manera de que nosotros nos acerquemos a Él, la única manera que nosotros le pidamos, es no entendiendo. Hay textos oscuros, hay textos difíciles de poder entender. ¿Y qué hacemos? Señor, quiero entender este texto, ayúdame. Y ahí viene el Espíritu Santo y se revela en nuestra vida. Hay una oración que hace mucho tiempo dejamos de usar: ensancha mi entendimiento. Ensancha mi entendimiento. Cristo dijo: si a alguno le falta sabiduría, pídala. Eso es ensanchar el entendimiento. Hoy, Señor, abre mi entendimiento para poder entender tu palabra. Y el Espíritu Santo va a venir y va a abrir nuestro entendimiento para poder entender. Señor, amén. Si rogamos sinceramente, el Señor nos va a dar gracia para entender cada devocional, cada lectura bíblica. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere mostrarnos su gloria. Gracias, Señor. Ancianos de lazos de amor. Y usted me decía: está hablándole a los adultos. No. Ancianos son personas maduras en el Señor. Para enseñar debemos ser enseñables. No importan las capacidades, no importan los títulos,
Solamente se necesita el poder de Dios. Varones, cabeza de hogar, para enseñar a nuestras esposas, a nuestros hijos, debemos tener un espíritu enseñable. Madre de lazos de amor, para enseñar a sus hijos, requiere un corazón enseñable. Todo lazo de amor, hermanos míos, debería hacer esta oración. Danos un corazón enseñable. Quiero que me enseñes. No me las sé todas. Quiero aprender de ti para poder enseñarle a los demás. Sí, Señor. Hoy somos una generación muy bendecida. Porque ahora con un solo clic usted tiene un montón de Biblia, de traducciones. Y alguien me va a decir, pastor, es que no me cuesta leer. Tiene Biblia en audiolibro. Y alguien me va a decir, pastor, es que no me gusta ponerme audífono. Tiene Biblia en su celular para que las vea. Es que no me gusta leer. Tiene versículos, usted anota en una aplicación y tiene versículos bíblicos que le envían diariamente. Y alguien me dice, es que no me gusta el celular. Ay, ya, pues, mantiene la Biblia aquí para que la lea. Ay, es que las letras son muy pequeñas. Cómprese una Biblia. Hay Biblias con letras grandes. Es que son muy pesadas. Y empezamos a buscar. Pero hoy día, hermanos, somos una generación que tiene facilidades para poder tener Biblia, comentarios, historia sobre la Biblia. El punto es que a veces somos flojos. ¿O no? Somos cómodos. Hay un predicador, John Piper, no me gusta mucho, pero a veces leo no sus predicaciones, sus frases que dice. Y él dice que cuando estemos en el cielo, ahí vamos a darnos cuenta que no es por falta de tiempo que no leemos la Escritura, es por comodidad. Porque para responder Facebook, Twitter y todas las aplicaciones que hay, somos mandados a hacer. Para mandar mensajes y monito y descargar aplicaciones, somos mandados a hacer. Pero para leer la Escritura nos cuesta. Nos cuesta, hermano mío. Ezequiel 36:27 dice: pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Dios, hermanos, va a hacer todo eso cuando nosotros estemos dispuestos. Cuando nosotros estemos dispuestos. Él va a enseñarnos, Él nos va a dirigir, Él va a poner palabras en nuestra vida. La pregunta que les hago es, ¿qué hacemos con lo aprendido? ¿Qué hacemos con lo que Dios nos enseña? El salmista responde ahí en el versículo 13, con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Dios es un Dios de amor, sí, pero es un Dios justo. Amén. Dios es un Dios que perdona, pero que también condena. Y usted me dice, pastor, pero ese no es el Dios que enseñamos, ese es el Dios de la Biblia. Aquel que cree en Él es salvo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, como les enseñé una vez, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios, y lo decimos. Pero Juan 3:36, versículos más adelante, dice que el que ha rehusado creer en Cristo ya ha sido condenado. No somos editores de su palabra. No estamos aquí para cambiar, estamos para anunciar la palabra de Dios tal cual es. Amén. Amén. Y Dios a algunos va a salvar, pero aquel que lo rechace lo va a condenar. No soy quien para decir una cosa y no decir la otra. Estamos aquí, hermanos, para hablar sobre la verdad.
El salmista anunció los juicios de Dios tal cual eran. De la abundancia del corazón habla la boca, dice la palabra del Señor. ¿Qué había guardado el salmista en su corazón? Los mandamientos de Dios. Y eso fue lo que pronunció. Este salmo nos enseña que no podemos hablar lo que se nos dé la gana. Nuestros labios deben agradar al Rey y deben agradar la ley. Hay juicios de Dios que van a traer condenación y lamentablemente hay que decirlo. Pecado es pecado. Y a Dios le aborrece el pecado. Pero hoy día hablamos, venga hacia la iglesia, no se preocupe si Dios le va a ayudar, Dios le va a hacer esto, Dios va a hacer esto otro. Es como si Dios fuera el mozo que les va a servir. No, si no dejas tus pecados, Dios no te puede perdonar. Y si no hay perdón, no hay gracia de Dios en tu vida. ¿Y qué pasa con mi sanidad? No importa tu sanidad si primero Dios tiene que perdonar y limpiar tu corazón. Después Dios puede hacer la obra. Si es que así quiere. Por eso el apóstol Pedro llegó a decir, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído de parte del Señor. El profeta Isaías clamó en Isaías 62:1, por amor a Sión no callaré. Y esa debe ser también nuestra labor, hermanos míos, no callar la palabra de Dios. ¿Les guste o no les guste? Porque a algunos les va a agradar, a otros no. Y de ahí viene el tercer punto. Un corazón que no olvida. En los versículos 14 al 16 el salmista describe el gozo que experimenta en los mandamientos del Señor. Habla sobre las riquezas, la verdadera riqueza al compararla con la palabra de Dios. El gozo que produce la palabra de Dios, hermano, es inigualable. El gozo del impío es externo, pasajero. El gozo del cristiano es interno, externo y es eterno. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos gozosos? Amén. Pero demuéstrenmelo con la cara. Así como, amén. Ay, sí. Despiértenos, Señor. Mateo 6:21, perdón, dice, ¿dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. Lo que está diciendo, ¿dónde está tu tesoro? Ahí está tu alegría. ¿Es la palabra de Dios más importante para usted? ¿Más que el dinero? ¿Es la palabra de Dios más importante que el dinero? Se lo voy a decir de otra forma. Si le dijeran a usted que debe hacer todo tipo de sacrificios por un mes de trabajo, levantarse temprano, acostarse tarde, no dormir, etcétera, un montón de sacrificios por un mes de trabajo, y en ese mes de trabajo le van a pagar 1.000 millones de pesos, ¿usted lo haría? Yo les miro las caras y es un sí. No me diga, no, lo haría. Lo haría. Dejaría la familia, dejaría de dormir, dejaría de hacer un montón de... Son 1.000 millones de pesos por año. Por un mes haría cualquier sacrificio por obtener ese dinero. Pero yo les pregunté primero, ¿la palabra de Dios es más importante que la riqueza? Y ustedes me dijeron, sí. ¿Qué estaría usted dispuesto a hacer? Sacrificio por aprender de la palabra. Es más importante que 1.000 millones de pesos. Eso dijeron ustedes. ¿Qué sacrificio estaría dispuesto a hacer por la palabra del Señor? Para poder aprender acerca de esto, hermano, en la Escritura hay que hacer sacrificios. Y ese sacrificio significa valorar
tener tiempo, conservar, amar la palabra del Señor, meditar en ella. Y meditar no es cerrar los ojos y poner cara así como de santo. Ya, eso, no. Meditar es pensar lo que Dios le está diciendo a través de la palabra. Alguien por ahí me dijo, ay, que Dios nos llama a la santidad, pero no a la felicidad. Y fue un cristiano, me decía. La palabra de Dios, hermano, nos libra del pecado y nos santifica, produciendo en nosotros verdadero gozo. El pecado, hermano, nos quita el gozo. La palabra nos da gozo. Porque mientras usted más conoce al Señor, más su corazón se alegra, más su corazón se deleita, más su corazón le adora y le exalta, porque va conociendo al Rey de Gloria. La santidad, hermanos, significa reconocer a Cristo, a sus palabras como fuente de alegría. Lo dije la vez pasada, el hombre más feliz de la tierra fue Cristo. Y nosotros podemos llegar a esa alegría conociendo también a Cristo. Filipenses 4:8 dice que debemos pensar en lo verdadero, en lo honesto, lo puro, lo amable, lo que tiene buen nombre. ¿Sabe lo que significa eso? Meditar en la palabra, porque toda la palabra nos habla de Cristo. Y Cristo es lo mejor que nos puede haber pasado. Cristo nos llena todo. Cristo suple toda nuestra vida. Tiene paz, tiene tristeza. Va donde el Señor y el Señor le dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Nuestro Señor es el consuelo, nuestra esperanza. Amén, amén. Gracias, Señor. Te amo, Jesús. Te amo, Señor. Necesitamos, hermanos, decir como dijo el salmista ahí en el Salmo capítulo 1, versículo 2: en la ley del Señor está su deleite, Sí, Señor. y en su ley medita día y noche. Amén. ¿Dónde está nuestro deleite? Oh, cuánto amo tu ley, decía. Todo el día es ella mi meditación. Necesitamos, hermanos míos, volver a tomarle el peso a la palabra de Dios. Necesitamos, hermanos, conocer a Cristo, y lo conocemos a través de la oración, a través de la comunión, a través de su palabra. Amén. Y el salmista termina ahí en el versículo 16 diciendo: no me olvidaré de tus palabras. ¿Por qué memorizamos la Escritura? ¿Solamente para saber textos bíblicos? La memorizamos, hermanos, para que no la puedan arrebatar de nuestro corazón. Los grandes imperios guiados por el espíritu del anticristo podrán quemar las Escrituras, pero no van a poder quemar lo que hay aquí en nuestro corazón. Por eso es importante estudiarla, meditarla, tenerla en nuestra vida, aprenderla de memoria. Amén. Por eso el apóstol Pablo llegó a decir en Colosenses 3:16: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Todavía no estaba escrita la Biblia, pero él está diciendo: la palabra de lo que Cristo dijo more en abundancia. Cuando alguien va a un hogar y le sirven un plato rico, aparte de dar la gracia y pedir más, la mayoría pide la receta, ¿o no? Dame la receta para poder hacerla en mi casa, para poder aplicarlo yo. ¿Por qué? Porque queremos disfrutar nuevamente el deleite de esa comida. Aquí tiene la receta para ser feliz. Aquí tiene la receta para tener paz en su corazón. Aquí tiene la receta para andar con un gozo abundante en su vida. Aquí tiene la receta para tener esperanza, para tener refugio, para tener comunión con el Señor. Gracias, Señor. Gloria a su nombre.
Santo, santo eres. Sí, Señor. Y solo tú eres digno de adoración y de alabanza. Gracias, Señor. Tú eres el amor. Lazos de amor. Escucha lo que el Señor nos dice en Isaías 44, 21. Acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres. Yo te formé. Siervo mío eres tú. Israel, no me olvides. Sí, Señor. ¿Y cuántas veces lo hemos olvidado? ¿Cuántas veces en nuestra mente están las preocupaciones más que Dios? ¿Cuántas veces tenemos prioridad a otras cosas más que la palabra? El tiempo de tomarle el peso. Es el tiempo de volver a orar conforme a su voluntad, no conforme a mi voluntad, conforme a su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida? Que le conozcamos, que le glorifiquemos, que le exaltemos, que le adoremos tal cual es. ¿Y cómo es Él? La Escritura dice que es el Creador, que es el principio, el fin, que es aquel que ha formado mi vida, que es aquel que me tuvo en el pensamiento aún antes de la fundación del mundo. Ya tenía en su pensamiento su vida y mi vida, su nombre y mi nombre. Es aquel que me ha amado desde la eternidad hasta ahora y me seguirá amando. Es aquel que antes, hermano mío, que fueran hechos los cielos y la tierra, Él ya tenía en su mente su nombre y mi nombre para perdonarnos. Es aquel que en la expresión máxima de su amor dio a su Hijo para que muriera en la cruz por usted y por mí. Es aquel que nos ha dado vida y vida eterna. Y todo lo conocemos a través de su palabra. Pero a veces oramos conforme a nuestra voluntad y no conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Es que el hombre y la mujer reconozcan a Jesucristo como el Señor, como el Salvador, como el Rey, como el Eterno. Y cuando nosotros oramos en esa dirección, Dios se glorifica. Dios se glorifica. Buscar las cosas de arriba. Y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Y qué es buscar las cosas de arriba? Es buscar la presencia, es buscar la comunión, es buscar la adoración, es buscar el ser santo apartados para Él. Por eso es importante, hermanos míos, la oración, pero también es importante guardar su palabra. ¿Te sientes atormentado? ¿Te sientes adolorido? ¿Te sientes achacado? ¿Te sientes enfermo, abatido? Refúgiate en su palabra. Aquí vas a encontrar refugio, aquí vas a encontrar consuelo, aquí vas a encontrar esperanza, aquí vas a encontrar fuerza, aquí vas a encontrar nueva vida, aquí vas a encontrar, hermanos míos, que Dios te va a levantar y te va a dar las fuerzas como las del búfalo. Aquí vas a encontrar consuelo para tu alma, aquí vas a encontrar, hermano mío, que ese corazón que está a punto de quebrarse y ser destruido va a ser restaurado por la palabra del Señor. ¿Quieres refugiarte en algo? Refúgiate en su palabra. Y ahí vas a encontrar consuelo. Cierre sus ojos, hermano mío. Y tenga un corazón limpio para Él. Pero también tenga un corazón enseñable. Y tengamos un corazón que no nos olvidemos de lo que Dios nos ha enseñado.